Capítulo 218. Tomémoslo con calma. Después de que Isao despertó, no trabajó de inmediato y simplemente descansó en su mansión con el cuidado de sus mujeres. Incluso Ina fue enviada a su lado por el gremio para que pudiera cuidarlo. O mejor dicho, no podía concentrarse en su trabajo cuando pensaba que él podría desaparecer de su lado, por lo que se quedó en su casa todo el tiempo. Incluso los miembros de la anfitriona de la fertilidad se quedaron, ya que su pack todavía estaba siendo renovado después de ser bombardeado por el virus. De todos modos, la mansión de la familia Estia era enorme, por lo que no importaba que muchos se quedaran allí. Después de todo, esta mansión era utilizada por la familia Apollo, cuyos miembros alcanzaban cientos de miembros, por lo que con solo unos pocos de ellos, no era nada. Sin embargo, después de que se despertó, Finn volvió y le contó lo que habían descubierto al hacerle muchas preguntas a Revis. Con el suero de la verdad, no había necesidad de preocuparse de que ella no respondiera a sus preguntas y, gracias a este suero, podían saberlo todo. Aún así, no había duda de que este suero era peligroso, pero era importante, por lo que solo unas pocas personas lo sabían y, a menos que la familia Dianceps decidiera venderlo, nadie podría obtenerlo. Solo Dianceps y Irmit conocían la fórmula, lo que alivió a todos ya que en ellos dos se podía confiar. Aún así, Dianceps lloró porque no pudo difundir el suero tan ampliamente porque era demasiado peligroso. Uaaah. Mientras Dianceps lloraba de tristeza, Isao escuchó las conclusiones a las que llegó Finn tras interrogar a Revis. Mientras Finn se sentía apenado y también estaba bajo la mirada constante de todos, especialmente cuando Isao acababa de despertarse, quería saber la visión de Isao sobre los problemas que habían descubierto. Habían muchas cosas que habían descubierto de Revis, ya sea su origen o el objetivo de su creador. ¿Quieres decir que ese espíritu desea devorar a Aiz? Sí, suspiró Finn impotente. ¿Por qué? Nadie podía decirlo ya que el espíritu no hablaba, pero si querían saber la respuesta, tenían que ir al piso 59. ¿Irás? Preguntó Isao. Sí, asintió Finn. Puede que sea peligroso, pero tenemos que hacerlo. Debido a la información de Revis, él sabía que tenían que ir al piso 59, y por eso, le había dicho a su familia que preparara sus preparativos. Aún así, su familia no era suficiente, y sabía que necesitaba más gente, especialmente cuando pensaba en el monstruo oruga verde, Virga, que destruyó sus armas con su ácido, provocando que su última expedición terminara en un fracaso. Para solucionar este error, decidieron llevarse a la familia Hefesto con ellos para que, si sus armas eran destruidas, pudieran hacer algo al respecto. Francamente, como se trataba de un plan secreto de la familia Loki, Finn debía mantener algo en secreto, pero de alguna manera decidió contarlo todo. ¿Por qué? Porque necesitaba la influencia y la perspicacia de Isao. ¿Qué tal Nosos? ¿La mazmorra artificial? Naturalmente, como Revis estaba bajo el efecto del suero de la verdad, se enteraron de todo, incluso de Evilus, que se escondía dentro de la mazmorra artificial, Gnosos. No hemos encontrado la pista de este lugar. O mejor dicho, ni siquiera sabemos cómo entrar en este lugar. Francamente, antes de que Finn se embarcara en la expedición, quería buscar primero la mazmorra artificial, Gnosos. Desafortunadamente, no había ninguna pista y realmente no sabían dónde estaba. Después de todo, realmente tenían que encontrar a Evilus, o de lo contrario una tragedia similar podría ocurrir una vez más. Al escuchar esa respuesta, Isao se quedó sin palabras, preguntándose si realmente tenían que esperar a que sucediera el complot o esperar a que él se encargara de todo. Sí, él sabía que había tomado el ADN del protagonista de este mundo, y debido a eso, si bien ganó la suerte de Belcranel, también estuvo agobiado por el destino de este mundo, y tuvo que hacerse cargo de muchos problemas que sucedieron en este mundo. Bueno, en realidad no le importó porque era una buena persona. Sin embargo, Isao sintió que Finn el valiente no era tan asombroso como había pensado, ya que este tipo seguía acercándose a él y le hacía muchas preguntas. Aún así, como no pudieron encontrar ninguna pista sobre los Gnosos, decidieron ir al piso 59 para encontrar una pista sobre el Demi-Spirit. ¿Irás al piso 59, Aiz? Isao miró a Aiz, quien lo había acompañado bastante tiempo. Aiz dudó un momento y preguntó. ¿Irás conmigo? Isao y Finn. Soy un aventurero de nivel 3, ¿sabes?
Allí seré solo una carga. ... Solo Finn miró a Isao aturdido cuando escuchó esas palabras. ¿Cuánto tiempo había pasado? Sin embargo, este tipo ya se había convertido en un aventurero de nivel 3, que era algo que necesitaba lograr desde hacía mucho tiempo. No, puedes hacer muchas cosas. A Finn no le importó que Isao se uniera a la expedición, especialmente porque sabía que Isao era un sanador experto. Dejando a un lado la destreza de lucha de Isao, ya que había demostrado cómo pudo derrotar a cientos de miembros de la familia Apollo solo cuando era un nivel 2, también tenía muchas habilidades únicas de curación y barreras, por lo que Finn no pensó que fuera una carga. O mejor dicho, Finn quería que Isao se uniera ya que podía decir que Isao se convertiría en su mayor apoyo. Déjame pensarlo. Está bien. Finn no obligó a Isao, ya que también sabía del peligro que venía de la expedición. Más importante aún, estaba seguro de que Isao estaba exhausto, especialmente después de que Isao tuvo que encargarse de muchos problemas. A diferencia de él, que solo se centró en el problema de la familia Loki, Isao soportaba muchas cosas, incluidas las mujeres, que lo atacaban de vez en cuando, lo que lo hacía sentir asombrado, considerando cómo podía encargarse de todas ellas junto con todo el ajetreo que tenía. Por cierto, Finn. ¿Alguna vez has pensado en casarte? Preguntó Isao con curiosidad. De alguna manera, esta pregunta también atrajo a Iz, y miró a su capitán con curiosidad. ... Finn parpadeó y se sintió un poco avergonzado. A diferencia de ti, no puedo ser descuidado al elegir a mi pareja. ¿Qué tipo de pareja quieres? Isao tenía curiosidad, y esto también despertó la curiosidad de Iz. Bueno, tiene que ser una Payum. Finn no se sintió avergonzado y le contó a Isao sobre su misión de revivir su raza, Payum. Aunque eran similares a los enanos en cuanto a su baja estatura, Payum era incluso más pequeño y débil, a diferencia de los enanos, que rebosaban de poder. Debido a su baja estatura y debilidad, se podría decir que Payum era la raza más débil del mundo. Si hubiera una ventaja, sería su vista y destreza en comparación con la de un humano promedio, pero luego, con lo débiles que eran, casi no podían hacer nada y solo podían vivir al margen como un debilucho. Finn odiaba el bajo estatus de su raza y quería revivirla. Por eso, le pidió a Loki que le diera el alias de Braver. Para que pudiera convertirse en un faro de luz para su raza, dándoles a todos esperanza para luchar contra este mundo despiadado. Para lograrlo, también tengo que conseguir una esposa Payum. Era la primera vez que Aiz adquiría ese conocimiento y estaba aturdida. ¿Y entonces qué pasa con Tione, quien se enamoró de Finn? Finn solo podía disculparse, pero no podía fallar en su misión, así que aunque pudiera entristecerla, tenía que rechazarla. Aún. ¿Quieres que te busque una esposa? Preguntó Isao. ... Finn parpadeó y luego miró a Isao aturdido. ¿Está bien? Si era posible, quería tener hijos, especialmente cuando pensaba en lo peligroso que era el actual horario. Él también podría morir, así que, si era posible, quería dejar un descendiente antes de todo eso. Francamente, todo se debía a que todas las mujeres que rodeaban a Isao querían tener hijos con él, pensó Finn, por lo que él también se sintió afectado y quiso tener hijos. Al mismo tiempo, sabía que ya no era joven, por lo que también sintió que tal vez era el momento de tener hijos. ¿Cuál es tu tipo? Entonces. Si había algo que Finn podía creer sobre Isao, era su capacidad para reunir información. No dudaba de que Isao pudiera encontrarle un socio adecuado, así que le contó todo. Sin embargo, este tipo de conversación era agradable ya que podían olvidar el peligro que había en esa ciudad aunque fuera solo un momento. Aún así, ya sea Isao o Finn, sabían que Evilus probablemente solo estaba siendo usado, y había alguien oculto que se escondía en la oscuridad, listo para arruinar horario. No era el Evilus ni el de mi Spirit, sino alguien más que estaba escondido en lo profundo de la oscuridad. Enyo, ¿quién crees que es? Si lo sé, ¿seremos tan despistados? Sin embargo, sabían que para saberlo todo tenían que ir al piso 59. Capítulo 219. Mi suerte es tan buena como siempre, Rakuda y Kishi no Cavalry. ¿Puede la diosa quedar embarazada? Hefesto, que yacía en sus brazos, se quedó atónito y lo miró en estado de shock al escuchar su pregunta.
Como de costumbre, llevaba su parche en el ojo a pesar de estar desnuda, pero a diferencia de antes, se ató el cabello en una sola trenza, lo que la hacía parecer gentil como esa mujer madura de al lado de tu vecindario. Si bien a Isao no le importaba el ojo deformado de Festo, no quería parecer fea frente a él, por lo que cada vez que se abrazaban, incluso si estaba completamente desnuda, generalmente usaba su parche en el ojo. Aún así, su pregunta la dejó atónita y lo miró con una sonrisa amable. ¿Qué? ¿Quieres dejarme embarazada? ¿No quieres? Como Isao había obtenido el ADN de las deidades de este mundo, naturalmente, sabía si la diosa podía quedar embarazada o no, pero quería escucharlo de boca de Hefesto. Sin embargo, tuvo que decir que era un cabrón por visitar a Hefesto después de recuperarse, pero este era un proceso necesario para la rehabilitación. Aún así, hay que cuidarse sí, pero no creo que sea posible. Esa fue su respuesta. Isao podría ser un mortal, pero a Hefesto no le importaba tener hijos si era posible, pero en realidad era imposible. Aún así, se sorprendió por su pensamiento. Pero es la primera vez que escucho que un mortal desea fecundar a una deidad. ¿No existen esas personas? Isao miró a Hefesto con extrañeza, ya que era normal desear embarazar a alguien hermoso. Sí, era cierto que tener hijos podía ser un poco difícil, pero mientras estuvieran vivos, ¿no era normal que desearan tener un descendiente? Se preguntó si las deidades pensaban diferente. De ninguna manera. Hefesto sacudió la cabeza suavemente y dijo: nosotras, las deidades, somos existencias que son adoradas y complácidas. Aunque muchos de nosotros somos malvados, los seres vivos del mundo inferior no se atreven a tener un acto tan presuntuoso, excepto tú, por supuesto. Pensó que por eso estar con él era cómodo. Después de todo, si un mortal pensaba embarazar a una deidad, entonces este tipo era definitivamente un hereje. Aún así, a Hefesto no le importaba, pero claro, no era tan fácil para ella quedar embarazada, o mejor dicho, era imposible ya que no había visto a nadie quedar embarazada. Después de todo, como la ley del mundo, a diferencia de los débiles, que podían reproducirse fácilmente, los fuertes tenían dificultades para quedar embarazados. Sin embargo, esto era normal. Si la deidad pudiera quedar embarazada fácilmente, entonces el mundo estaría lleno de deidades, y para entonces, no habría lugares donde los mortales pudieran vivir. ¿Qué pasa? ¿Quieres tener hijos? Hefesto se giró y le sonrió. Me preguntó. Isao ya tenía hijos de todas formas, así que su deseo de tener hijos no era fuerte, pero su autocontrol no era alto, y siempre ocurría algún accidente, así que, bueno. Entonces intenta dejarme embarazada. Aunque era imposible, no importaba aunque lo intentara. ¿Estás seguro? Pruébalo. Hefesto se interesó y le permitió hacer lo que quisiera con su cuerpo. Lo que seguía era un lemón en 10 segundos, así que nos lo saltaremos. Mientras ella gritaba, se agotó antes de quedarse inmóvil, sin darse cuenta de que en lo más profundo de su vientre, su semen la atacaba sin descanso, tratando de impregnarla. Isao no estaba seguro de si era una buena idea, pero, como había sucedido, sucedió. Él no era alguien a quien le importara tener hijos, y si tenía uno, se haría cargo de ellos. Aún así, con esto, no había necesidad de preocuparse de que Ina y Chloe se vieran afectadas. Mientras suspiraba aliviado, salió de la oficina de Hefesto y decidió regresar, preparando su viaje para ir a otro mundo. Sí, planeaba ir a otro mundo porque sabía que estaría en peligro si no lo hacía. Más importante aún, no estaba seguro de qué tan fuerte sería su enemigo. Sin embargo, no dudaba que ese enemigo suyo sería una deidad. La deidad era poderosa y tenía el poder de convertir fácilmente este mundo en sus juguetes. Bueno, el mundo puede parecer demasiado, pero una ciudad debería estar bien. Sin embargo, cuando Isao pensó en Freya, supo que era posible que una deidad conquistara el mundo inferior si así lo deseaba. Después de todo, si Freya lo deseaba, podía esclavizar a todos los mortales con su encanto. Afortunadamente, era demasiado perezosa para hacerlo, y le gustaba más divertirse que hacer algo loco, pero, de nuevo, incluso si Freya era demasiado perezosa para hacerlo, no significaba que las otras deidades no tuvieran ese pensamiento. Si había una razón por la que esas deidades no lo hicieron, fue porque las otras deidades las detendrían. El único que podía detener a la deidad era una deidad. ¿Y en cuanto a un mortal?
Mientras solo pudieran confiar en las bendiciones otorgadas por las deidades, su estatus nunca sería el mismo que el de esas deidades. Aún así, incluso si no dependía de las bendiciones, estaba bien, pero también quería arreglar su cerebro ya que todavía estaba estropeado. La visión elemental, que le permitía acceder y conectarse a la dimensión de información al más alto nivel posible, y la habilidad Regrowth, que le permitía restaurar cualquier cambio en él en 24 horas, que obtuvo de Tatsuya, lo ayudaron a restaurar su cerebro y modificarlo, mejorando su capacidad computacional, pero luego sintió que esto no era suficiente. Entonces, en ese momento, decidió ir a otro mundo. El mundo, el tiempo y el espacio se detuvieron en ese momento. Era una escena familiar, pensó. Como era de esperar, las deidades no podían moverse y todas estaban afectadas por el efecto secundario de su habilidad para viajar a otro mundo. Aún así, esta vez, respiró profundamente, preparándose. Si era posible, quería encontrarse con una situación similar en la que cayera desde una gran altura y luego se encontrara rápidamente con el protagonista, como si hubiera llegado al mundo de Danmachi. O cuando estaba en el mundo de Maouka. Cuando fue teletransportado a la playa y conoció directamente a Tatsuya. Lo único que no quería encontrar era la situación en Kimetsu no Yaiba. Al estar débil e indefenso, se ve obligado a luchar contra el tercer antagonista más fuerte. Eso era lo que él quería evitar, pero al destino realmente le gustaba jugar con él. Como de costumbre, cayó desde una gran altura, pero a diferencia de antes, como era un aventurero de nivel 3, caer desde una gran altura no fue nada para él, y lo que es más importante, simplemente cayó desde un sexto piso o algo así. Por la arquitectura, podía decirse que estaba en unos grandes almacenes. Por último, con el ADN de su gato, caerse de un lugar alto no era nada. Su columna vertebral se movió suavemente, encontrando el equilibrio fácilmente, y aterrizó con gracia. El único problema fue que no aterrizó en el suelo sino encima de alguien. ¡Guau! Has adquirido el ADN de Bisou. ¿Quieres absorberlo? Ah, lo siento. Isao no estaba seguro de quién era ese tipo, pero se disculpó de todos modos. Aún así, se dio cuenta de que su situación era muy extraña. No solo todos estaban en silencio, sino que también vio a una joven con cabello carmesí como una llama y un cuerpo encantador que estaba a punto de desvestirse en medio de los grandes almacenes. ¿Era ella una exhibicionista? Sus labios se crisparon, pero luego, cuando vio a su alrededor y vio a muchas personas sosteniendo rifles de asalto en sus brazos, parecían criminales. Además, había otro grupo que se quedó en el grupo y parecía asustado. Al mismo tiempo, también vio a una mujer casada que abrazaba a su hijo con fuerza a su lado. No solo Isao sino todos en ese lugar también estaban en silencio, aparentemente aturdidos y aturdidos. Aún así, Isao se dio cuenta de que su suerte era tan buena como siempre. ¿Por qué? Fue porque cayó en medio de un grupo de terroristas. Capítulo 220. Déjanos ver tu cuerpo. Stella Vermilion nunca pensó que estaría en esta situación. Después de venir a este país para aprender y convertirse en una blazer fuerte, conoció a un joven que nunca se había rendido a pesar de que su situación era limitada. A pesar de sus limitaciones y vulnerabilidades, siguió adelante y finalmente triunfó sobre Stella en el duelo. Este encuentro dejó una marca indeleble en ella, grabando su imagen en su memoria y en lo más profundo de su corazón. Sí, podía ser débil y muchos lo miraban con desdén por sus limitaciones, pero Stella nunca pensó que fuera inferior a nadie. En cambio, sentía que era el mejor y el joven más asombroso que había. Al mismo tiempo, probablemente se enamoró de él. En cuanto a por qué se enamoró de él, bueno, ¿no era obvio? Kurogane Iki fue el primer hombre que la derrotó y, lo que es más importante, resultó ser su tipo. Si él fuera feo, entonces ni siquiera pensaría en salir con ella y solo lo vería como alguien a quien admirar. Al observar a la figura que seguía trabajando duro para lograr su ambición, Stella pensó que tal vez se había enamorado de él. Esta fue también la razón por la que cuando la hermana pequeña de Iki llegó de repente y entró en su vida, entró en pánico, especialmente cuando pudo ver que la relación entre los dos hermanos era más que una simple relación de hermanos. Y lo más importante, ¿cómo podrían besarse en los labios?
Al ver al hombre del que se había enamorado ser besado por otra mujer, incluso si esta mujer era la hermana pequeña de Iki, naturalmente, no pudo mantener la calma e incluso se enojó. Al final, ella y su hermana menor terminaron peleándose y fueron castigadas por el director por destruir el edificio de la escuela debido a su pelea. Sin embargo, con su identidad, estatus y talentos, con ese tipo de daño, no serían expulsadas. En cambio, solo las estaban suspendiendo y se les dijo que limpiaran todo el desorden. Aún así, dejando de lado todas esas peleas tontas, cuando escuchó que los dos iban a los grandes almacenes para tener una cita, los siguió sin dudarlo. Aunque tenía miedo de que Iki pudiera pensar que era una mujer molesta y problemática, no le importó, ya que definitivamente no permitiría que los dos se besaran de nuevo. ¿Qué pasa con esa expresión? Cuando vio la expresión de Iki cuando su hermana pequeña lo besó en los labios, no pudo evitar sentirse molesta. Aún así, el amor siempre había sido ciego. Incluso si todo eso pasaba, ella todavía lo amaba, y la culpa siempre había sido de la hermana pequeña, así que hoy, se aseguraría de que su hermana pequeña no volviera a hacer cosas pervertidas. Aún así, si esto sucediera en un país extranjero, no pensaría que pasaría nada extraño, pero en este país, parecía que la hermana menor siempre había sido una existencia especial amada por muchos. Incluso había una frase conocida como Imouto Moe. Además, Iki no parecía odiar ser atacado agresivamente por su hermana pequeña. En cambio, Stella pudo ver que a Iki le encantaba. Sin embargo, eso no cambió sus sentimientos hacia él, y ella lo amaba mucho, ¿de acuerdo? Entonces, durante esta salida, decidió ir a por todas, vistiéndose con sus ropas más hermosas, que realzaban las partes más encantadoras de su cuerpo, sus pechos, para que todos sus ojos estuvieran puestos en ella. Aún así, incluso si se vestía así, parecía reservada ya que no quería parecer una cualquiera, y lo más importante, como la princesa del reino Vermilion, ¿cómo podía vestirse como una cualquiera? Aún así, aunque ella hizo todo lo posible, desafortunadamente, Iki no pareció elogiarla. En cambio, solo elogió a su hermana. ¿Esa ropa no es buena? Aunque estaba deprimida, afortunadamente, pudo observar lo que Iki y su hermana hicieron, y al mismo tiempo, fue una suerte que nada hubiera sucedido entre ellos. Sin embargo, tuvo que decir que esta salida no fue nada divertida. Peor aún, también sufrió un ataque terrorista. ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? ¿Qué pasó hoy? Stella sintió todos los ataques maliciosos sobre ella al mismo tiempo, y ni siquiera tuvo tiempo de respirar. Aún así, si había algo por lo que estaba contenta, era que los terroristas no hicieran nada más que tomarla como rehén. Ella tampoco hizo nada y se quedó callada, considerando que su identidad la convertiría en un blanco fácil para este grupo. Sin embargo, mientras ella planeaba hacerlo, de repente, se produjo un conflicto. Uno de los terroristas estaba siendo brusco con una mujer, y el hijo de esta mujer se enojó y le arrojó un helado, lo que provocó la ira del terrorista. Mocoso. Te mataré. Si bien puede parecer mucho, como terrorista, no le importaba, y era agradable usar a un solo mocoso como recordatorio para que nadie intentara meterse con ellos. Estallido. El niño salió despedido tras recibir el impacto con la parte trasera del rifle de asalto, pero antes de que el terrorista estuviera a punto de asestarle un golpe mortal con varias balas, Stella se puso de pie y protegió a este niño. No intimides a los débiles. Si quieres pelear, déjame encargarme de ti. Stella odiaba a alguien así más que nadie, y cómo podía dejar que el chico resultara herido. Naturalmente, todos rápidamente la apuntaron y dispararon sus rifles en su dirección. Explosión. 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 Es inútil. Mi vestido de emperatriz no se puede romper con esas pequeñas balas. Con su habilidad, Stella podía crear una armadura de fuego que generaba 3000 grados centígrados y quemaba esas balas en cenizas antes de que se acercaran a ella. Callarse la boca. No tengo intención de pelearme contigo. Déjame hablar con tu jefe. Cállate la boca. ¿Quién diablos te crees que eres? Baja el pie, Jackie. Sin embargo, ese fue el comienzo de la pesadilla de Stella. Ella pensó que al negociar y ganar tiempo para la hermana pequeña de Iki, Shizuku Kurogane, Shizuku tenía un plan. Mientras pueda comprarle algo de tiempo. Desafortunadamente, Shizuku era demasiado lenta.
El conflicto entre Estella y el grupo terrorista se agravó, especialmente cuando estaban a punto de matar a la madre y al hijo. Sin embargo, Estella, que confiaba en su fuerza, fue derrotada por el líder del grupo terrorista, Bishou. Si bien el talento y la fuerza de Estella eran indudables, la habilidad de Bishou le permitió absorber todos los ataques en su dirección y convertirlos en un poder mágico. Siendo atacada por el poder de su poder mágico, Estella fue derrotada con facilidad mientras bajaba la guardia. Aún así, Bishou no atacó de inmediato y solo habló mientras estaba listo para matar a la madre y al hijo, pero cuando Estella le rogó que se detuviera, dijo: entonces, toma su lugar. Ponte de rodillas y discúlpate desnudo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes hacerlo? ¿No es el deber de la princesa proteger a los plebeyos? Vamos. Si haces lo que te dije, entonces puedo dejarlos ir. Estella apretó los dientes y miró a Bishou y a todos los grupos terroristas con odio. En cuanto al grupo de rehenes, nadie se atrevió a mirarla a los ojos, evitando su mirada, sintiendo miedo. Vamos. Los mataré si no te disculpas. Empiezo a contar. Bishou no era tonto y sabía que Estella era fuerte, pero parecía que era una buena persona y una idiota. Si hubiera liberado todo su poder e ignorado todo, ¿se habría encontrado en esta situación? Te arrepentirás de esto. Estella sabía que solo podía hacer lo que Bishou le dijera, pero se aseguraría de que se arrepintieran. No importa si me arrepiento o no. Si no hacéis lo que os digo, morirán. Estella mordió el labio inferior con los ojos enrojecidos, pero mientras lo hacía, comenzó a desabrocharse la camisa. Su cuerpo puro e inmaculado, que pretendía mostrar al hombre que solo amaba, quedó expuesto a todos. ¡Guau! Como se esperaba de la princesa. Mira esas jarras. Son increíbles. Ya. Incluso si es una princesa, su cuerpo es tan de mujerzuela. El cuerpo de Estella tembló, sintiéndose débil. Si bien era fuerte, al enfrentarse a esos cabrones que usaban a una madre y a su hijo como rehenes, solo podía sucumbir, pero cuando vio que los dos miraban hacia otro lado como si intentaran no involucrarse con ella, no pudo evitar sentirse amargada y enojada. ¿Por qué tengo que enfrentarme a todo esto? Su cuerpo noble fue visto por muchos y expuesto en público, ya que era observada por muchos. Incluso algunos rehenes que fueron capturados también la miraron y miraron su cuerpo con lascivia. Sin embargo, no pudo detenerse y, poco a poco, fue mostrando su cuerpo desnudo, que solo estaba cubierto por un sujetador y ropa interior. Su figura femenina parecía deliciosa mientras intentaba cubrirlos con sus manos. Iki. Ella intentó llamar al hombre que amaba por su nombre, pero sin importar cuántas veces lo llamara, él no aparecía y la salvó de su difícil situación. Aún así, esta acción suya alimentó el deseo de todos los hombres en ese lugar. Algunos de ellos incluso tuvieron una erección, pero afortunadamente, como eran pequeños, nadie notó su erección. No es suficiente. No has cogido ni las últimas prendas de tu ropa. Tu disculpa no es sincera si no lo haces. Bishou sintió que sería una pena no poder ver completamente el cuerpo desnudo de Estella. Tú. Aunque Estella intentó ser fuerte, al final casi se le llenaron los ojos de lágrimas. Sin embargo, para salvar a esos dos, sabía que tenía que quitarse toda la ropa. Aunque sabía que Iki, Shizuku y los demás estaban dispuestos a ayudarla, su inocencia estaba a punto de perderse. Sabía que esto era necesario para ayudar a todos, pero cuando pensó que su cuerpo inmaculado sería mirado con lascivia por esas bestias salvajes, ¿cómo podía aceptar esto? Pero no había nada que pudiera hacer y tuvo que hacerlo para ayudar a todos. Sus lágrimas se derramaron y sus manos temblaron bajo el impulso de muchas. Vamos. Muéstranos ese cuerpo tuyo de guarra. Puede que tus pechos sean buenos, pero ¿y tus pezones? Veamos si son tan buenos como tus tetas. Estella se había rendido porque sabía que era un sacrificio necesario, pero cuando estaba a punto de quitarse el sostén mientras mataba su corazón, de repente, Bishou, cuyos ojos estaban en Estella, fue golpeada por algo y cayó al suelo. ¡Guau! Mientras Bishou gritaba de dolor, todos miraron la figura que cayó sobre Bishou. Elegante. Esta fue la impresión que tuvieron de él y no pudieron hacer más que mirarlo aturdidos.
Estella también pensó lo mismo, y también estaba contenta de que Isao apareciera ya que toda la atención estaba sobre él en ese momento, lo que le dio un momento de descanso del miedo que sentía. Sin embargo, me duele, ¿qué demonios están haciendo? Apúrense y ayúdenme. Bishou no era débil después de todo, e incluso si alguien hubiera caído sobre él, aún mantenía su conciencia y, naturalmente, estaba muy enojado con esta persona que de repente cayó sobre él. Entonces, mátenlo. Mátenlo por mí. Cuando Bishou gritó, todos se despertaron y apuntaron sus rifles en dirección a este joven. Ten cuidado. Gritó Estella preocupada por aquel joven. Todos cerraron los ojos, sintiendo miedo porque sabían que el destino de este joven sería muerto y cruel ya que su cuerpo estaría plagado de agujeros debido a las balas. Sin embargo, estallido. Grieta. Bishou, quien gritó, se desmayó directamente después de que su mandíbula se rompió luego de ser pisoteado por Isao. En cuanto a los demás, cuando estaban a punto de atacarlo, un dulce aroma repentinamente inundó toda la tienda departamental, y todos sintieron sueño y se quedaron dormidos. Estella también tenía sueño, pero antes de caer, el joven la agarró y la recostó sobre sus brazos, que eran fuertes y cálidos. Su aroma era reconfortante y la hizo sentir a gusto. ¿Estás bien? Estella pensó, mientras lo miraba aturdida, que su voz también era tranquilizadora, como había esperado. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.